¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Distrito GP. El martes pasado hablábamos de si por fin iba a funcionar o no ese motor en el coche fabricado por los de Maranello. De motores y de otras cosas vamos a hablar hoy en nuestra tertulia, que va a tener un tinte especialmente técnico. Y para ello, como siempre, hemos invitado a los mejores especialistas en la materia. Hoy en nuestro Distrito GP, de nuevo en la sede central de Telefónica, en el corazón de la Gran Vía madrileña, hoy nos acompañan buenos amigos y grandísimos especialistas conocedores de la materia que nos ocupa. Saludamos en primer lugar a Hermenegildo Bailos, él es el responsable técnico de la Federación Española de Automovilismo. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy Luis, muy bien. Gracias por acompañarnos, estamos muy contentos de tenerte aquí, porque es un lujo. Nadie sabe más de técnica en España que tú, y así, lo que tú vas a aportarnos hoy seguro que nos va a ayudar muchísimo. Pues estupendo. También nos acompaña otro gran amigo, Miguel Ángel de Castro, piloto, no necesita presentación, aunque sea un tópico, pero es que es así. Y antes alguien decía, ¿y Miguel Ángel qué ha corrido? Y yo digo, pues que lo ha corrido absolutamente todo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, muchas gracias aquí a vuestra invitación, encantado de venir a hablar de Motorsport y de lo que haga falta. Liadísimo como siempre con tu proyecto Realidad ya Histórica de Drivex, participando en cuantas carreras te dejan, que no son pocas. Sí, bastante liados, a pesar de las circunstancias que vivimos en este país, tratando de poner el Motorsport en su lugar y luego participando cuando me dejan, claro. Cuando me dejan participo, mientras siga siendo competitivo. El día que me gane uno, cierro la puerta y me pongo en un sillón de estos. Y también nos acompaña hoy en nuestra tertulia Manuel Vega, compañero de hace muchísimos años. Él ha sido el impulsor de muchísimas iniciativas periodísticas, no podía faltar un periodista como cada semana en nuestra tertulia de Distrito GP. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muy contento de estar con vosotros, pero un poco acomplejado con Hermene aquí. Bueno, la verdad es que Herme acompleja a todos, ¿eh? Cuando se trata de hablar de técnica, ¿eh? Le escucharemos muy bien y si tenemos algo que decir, lo diremos. Seguro que aprendemos muchísimo. Seguro. Venga, vamos al lío ya directamente, vamos a entrar en materia. Como sabéis, el año ha empezado con polémica, hablando de reglamentos técnicos, ya ha empezado con polémica, con ese desliz. Hay quien habla de gol en propia puerta, otros dicen que bueno, ha sido una maniobra provocada que permite a los equipos, contrariamente a lo que se había dicho inicialmente, no homologar los nuevos propulsores del 2015, en realidad son los motores que ya conocíamos, pero con esos cambios importantes que se podían hacer este año. Se tenía que hacer en principio una homologación a finales de febrero, antes de arrancar la temporada, pero por una laguna, desliz, como queráis llamarla en el reglamento, no van a tener que hacer esta homologación en esa fecha, sino que van a disponer de muchos meses. ¿Hay que creérselo de laguna? ¿Han metido el remo ahí en la federación? No. ¿O lo han hecho a propósito? Yo creo que se ha hecho a propósito. No se podía permitir que un motor como el de Mercedes fuera tan sumamente superior a los demás. No podía ser. Y entonces, en beneficio de la igualdad que debe haber en la Fórmula 1, pues han permitido que desarrollen más sus motores. Pero esa bula papal, ¿tú crees que la han diseñado a partir del momento en que han visto esa hegemonía de Mercedes o era algo ya programado al inicio del 2014? Yo creo que ha sido a raíz de ver la supremacía tremenda. Ocurrió con los motores Renault, si te acuerdas, en los V10, cuando tuvieron un problema de diseño, y a pesar de que estaban congelados también, lo que permitieron es que, de acuerdo con todos los otros fabricantes, se evolucionaran las culatas y, en fin, algunas partes del motor. En este caso es que no podía haber otra solución, porque es que realmente los motores son absolutamente inferiores al Mercedes. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Se han equivocado o han querido equivocarse? ¿Cómo lo veis? Yo creo, Manuel. para mí ha sido creo que para mí y para todos ha sido una sorpresa, aunque sabíamos que llevaba 3 o 4 años Mercedes trabajando en este proyecto, pero ha sido una sorpresa la superioridad tan grande que han tenido. Se habla de 80, 100 caballos más. Sí, y que el año que viene van a tener 50 o 60 más. O sea, pero ha sido una sorpresa. Pensábamos que iban a estar delante, pero no, que iba a arrasar de esa manera, ¿no? O sea, Renault siempre es un fabricante de motores muy bueno. Él y yo conocemos de sobra la fábrica de Viry-Chantillon y sabemos que ahí se hacen muy buenos motores. Siempre se han hecho
los mejores motores, la verdad. No Sobre quiero... todo en la época turbo. Bueno, fueron los pioneros, ¿no? Con los turbo. Les costó un poquito al principio, pero Sí, cuando cogieron el aire rompían los motores y tal, pero vamos, son muy buenos trabajando motores. También lo ha demostrado en estos años pasados, quitando este del 2014, con Red Bull. Tenían un motor, el que Red Bull quería, el que Newey quiso, lo tuvo, con el cambio ese de marchas, de menos... ¿Sabes? O sea, no sé, o sea, yo creo que he cogido a todos por sorpresa y como dice Hermene, pues tiene que dejar desarrollar, trabajar más los motores al resto de los fabricantes, pues si no se van. O sea, no tiene sentido. Renault, ahora por ejemplo viene Honda. Ahora hablaremos de Honda. Sí, sí, por eso. Le tienen que dejar trabajar. ¿Tú crees que se les ha escapado o han abierto la puertecilla? Yo creo que hemos tenido una... Si hablo como telespectador, porque soy más telespectador que espectador de la Fórmula 1, y si hablo como piloto, creo que es una suerte. Sí. O sea, es que estoy harto de encontrarme gente por la calle que dice, vaya coñazo la Fórmula 1, Pero ¿no? yo no estoy nada de acuerdo con eso. Pero sí, ha sido una temporada divertidísima. Es muy divertida gracias al DRS, pero es que los Mercedes, aún con el sistema de DRS que funciona tan bien, es que no les pasan. Entonces es... Para la gente que está acostumbrada a ver ese tipo de deporte que le transmite algo más que una carrera de coches de aquellos que van en fila india, entiendo perfectamente que se aburran un poco, ¿no? Porque ha sido un dominio bastante aplastante y a mí me daba la sensación que debían ir con el programita. Oye, ahora dale, y eso ya como piloto ya es como... Cantaba mucho, ¿no? Era un desastre. Sí, pero Herme, habíamos quedado en que esto eran carreras de coches, ¿no? Sí. Ya. Con lo cual, Pero de todas maneras, ¿de qué nos quejamos? yo creo que la Fórmula 1 tiene que ser algo más que una carrera de coches, como tú dices. Quiero decir que es un desarrollo tecnológico impresionante el que tiene que haber y que tiene que fluir de la Fórmula 1, de tal manera que no sea tipo GP2, todos parecidísimos todos los coches y solamente los pilotos más o menos parecidos también que gane uno u otro. Eso para mí no es la Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene que ser también el sitio donde se desarrollan las tecnologías de futuro. Fue así en el pasado. Y fue así siempre, claro. Y en este momento lo que se ha intentado es cortar de raíz todo eso, que igualar los coches lo más posible para que prime sobre todo la conducción. Y para mí la conducción es una de las cosas atractivas de la Fórmula 1, pero también tiene que existir ese desarrollo tecnológico detrás, esas ideas geniales que han desarrollado algunos ingenieros en la Fórmula 1. Todo eso tiene que existir, porque si no, la Fórmula 1 deja de serlo. Pero tú apuestas más por la parte tecnológica que por la parte humana, en este caso. Sí, totalmente. Tú me imagino que al contrario. No, hombre, yo estoy en parte... Por tu gremio, ¿no? En parte estoy con Hermene, ¿no? Pero... o sea, yo estoy muy contento del paso que ha dado la Fórmula 1 en cuanto a este... ¿Cómo? Power Unit, ¿no? O sea, ya no es motor, ¿no? Hermene, ya esto es un... Bueno, como se llame, ¿no? Esto que llevaban ahí detrás. Entonces, yo estoy muy de acuerdo porque creo que eso nos acabará llegando a la gente que llevamos un cochecito por la calle y eso será muy interesante para todos, en cuanto a gastos se refiere, ¿no? No estoy de acuerdo en que bloqueen tanto la manera de evolucionar por timings, que haya marcas como Renault, que es un gran constructor de motores, o como Ferrari, que también lo puede llegar a ser, que no les dé tiempo. No estoy de acuerdo en que la competición se pierda, porque cuando vas dentro de un coche que sabes que ya de por sí no vas a poder ganar, a no ser que aquel rompa, es como, joder, macho. O sea, que me tengo que pelear con este, que además lleva un coche peor, pero que como lleva el motor, pues, y es como, ostras. Sé que es muy difícil hacer reglamentaciones, o sea, es muy complicado. Ahora, con esto de los simuladores, de no entrenar casi en pista, que suceden otra serie de cosas y otra serie de desgracias por no entrenar en circuitos, con esto de bloquear demasiado para que... Entiendo que buscan el limitar el dinero, pero también tiene que existir un equilibrio para que no sucedan estas cosas. Porque es que me parece, como piloto y como telespectador, vuelvo a repetir que menos mal que ha sucedido esto. Manuel, hablabas de Honda, el regreso de Honda, que es muy importante. Sí. La Fórmula 1 necesita de constructores Algo, generalistas, sí. ¿no? Y yo creo además que este sistema, que a Hermene no le gusta mucho, yo creo que es el futuro
y por ahí van a ir los fabricantes. El híbrido, ¿eh? Sí, Estás hablando del híbrido. sí. O sea, ahí puede ir perfectamente dentro de 2 o 3 años Audi, por ejemplo, que está en Le Mans. Arrasando. Claro, y le puede ir bien este sistema, porque lo está trabajando muy bien, pero también a BMW o a cualquiera de los fabricantes. Entonces yo creo que, por un lado, la Fórmula 1 no se va a perder. Lo que tiene que haber, yo creo, Hermene, no lo sé, pero tiene que haber más libertad para los ingenieros, en este caso en motores, lo mismo de aerodinámica, de chasis, de tal, tiene que haber más libertad. Antes siempre nos hemos encontrado con sorpresas. Y este año la sorpresa ha sido simplemente el cambio de la tecnología de los motores. El año pasado, vamos, al 2014 me refiero. Y además, con un fabricante que es Mercedes, que lleva mucho tiempo trabajando este sistema. Y entonces se ha visto que cuanto más trabajo, mejores ingenieros. Ferrari, por ejemplo, se está gastando una millonada estos últimos tiempos en ingenieros. McLaren ha contratado al ingeniero de Red Bull, que creo que va a hacer una maravilla de coche. Y Honda lleva 1 año, quizá 2, trabajando en su motor para la Fórmula 1 McLaren. Sin embargo, pese a la entrada de Honda, no la están tratando muy bien, porque para ser justos, lo que hacen es perjudicarles. Honda ya sabe que a lo largo del año, como sucedió en 2014, no van a poder modificar este motor. ¿Eso va a ser muy trascendente? Yo es que, perdona, ¿Sí? Yo creo que no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo en ello? No. ¿Tú creo que crees van que ellos también van a abrir la mano. ¿Sí? Estoy convencido. ¿De qué va a depender? ¿Tú qué crees? ¿De lo que sucede en No, los test están de ahora, pretemporada? estos días están hablando Honda, McLaren, no sé exactamente quién de ellos. Este fin de semana con lo la vamos FIA. a ver, ¿eh? El domingo Lo vamos arrancan los test en Jerez. Por eso, lo vamos a ver. Y entonces yo creo que no lo pueden hacer. Que no pueden hacerlo, dices. Pues Congelar. efectivamente, congelar el motor es una barbaridad técnica, porque además, si tú, como es el caso de Honda, te has incorporado después de todo el mundo, pues hombre, tienes una ventaja sabiendo el know-how de más o menos del motor V6 turbo, pero por otra parte, pues has llegado un poco tarde a cuando se... A la homologación. A la homologación, por eso digo. Entonces, claro, yo lo que soy partidario, desde luego, es que efectivamente no se pueda hacer lo que se quiera, tiene que haber un reglamento técnico estricto, lógicamente, como siempre, pero sin embargo, que durante todo el tiempo se puedan evolucionar ciertas cosas. Sí, sí, totalmente de Como acuerdo. antes. Y que, Como va antes. y que va en contra de lo que decía Hermene, que es la Fórmula 1 un poco para todos. O sea, es verdad que deberían estar casi todos los mejores pilotos del mundo y además deberían estar los mejores equipos del mundo, con el fin también, entre otras cosas, de que exista la mejor tecnología y de que los ingenieros esos tan brillantes que hay se sientan presionados de alguna manera para extraer su ingenio. Ahora, si al ingeniero de turno, que puede ser un genio a lo mejor en ciertas materias, le bloqueas, por ejemplo, Claro. X partes, bueno, ¿qué presión tiene, no? Ya sabe que tiene un año para Aquí no hacer puedes nada, ¿no? Aquí no puedes tocar nada. Es un poco Esto ya está. ir en contra, ¿no? Aquí ha habido un error para mí en el reglamento técnico del 2014, ¿no? Y es que los 100 litros máxima capacidad de gasolina, bueno, pues se ha intentado restringir el consumo, me parece bien, pero además se ha dictado una norma que es absurda. La del caudalímetro. Exactamente. 100 litros hora es el máximo caudal que puede entrar al motor. Y entonces eso limita de tal manera no solamente la potencia, sino las vueltas, como Sí, es lógico, sí. de tal manera que el reglamento decía 15.000 vueltas máximo. Y nadie ha Y llegado. nadie ha llegado. Están en 12.500 como mucho, porque lógicamente con ese caudal no pueden hacerlo. Entonces, qué absurdo. Eso además ha llevado consigo el ruido ese nefasto que todos nos han... de cacharro, de motor. De molinillo, Sí, en lugar de esa maravilla que teníamos antes, que era una gozada, una de las atractivos de la Fórmula 1 cuando llegabas al Gran Premio. Entonces, yo creo que esa norma tiene que ser modificada. O sea, ¿tú estarías de acuerdo en que 100 litros, vale, porque eso, como dice Sí. Miguel Ángel, redunda sobre todo en favor nuestro y de Yo nuestro creo que bolsillo? sí, yo creo que sí. Pero utilice usted esos 100 litros como crea Como quiera, oportuno, ¿no? exactamente. Si ha llegado un momento en el Gran Premio, usted tiene que restringir la cantidad de gasolina que entra en el motor, porque sí, pues me parece adecuado, hágalo.
usted se expone a eso, pero el caudalímetro este de que desde el principio tiene que estar, eso es como ponerle una brida de admisión, que antes se ponía, al motor y decir, de aquí no puede usted pasar. Y eso es absurdo. ¿Pero qué buscaban, Hermene? Porque no entiendo, o sea, lo he dado muchas vueltas, no sé qué buscan con eso, porque al final todos tienen que ir, bueno, ahora corro, ahora no corro, ahora tal. Y al final lo que, ¿sabes? Si tú tienes una cantidad, tú te lo administras, ¿no? ¿Qué buscan con esto de...? Pues yo creo que favorecer los reconvertidores de energía, tanto térmica como mecánica, y entonces decir, la unidad térmica no puede pasar de esta potencia, 600 y pico caballos. Para darle más protagonismo y a el la resto, cinética. el resto viene con los reconvertidores estos de energía. Pero es que me parece absurdo, porque aún así, el motor Mercedes parece ser que, bueno, la unidad térmica da los motores, los caballos que da, 600 y pico caballos. Eso están todos más o menos. Pero lo que les diferencia muchísimo es en la posibilidad, en el método que han empleado, en el software, para que los convertidores de energía mecánica y térmica se mantengan durante mucho más tiempo. Y ahí es donde les llevan una gran ventaja. Sin verse afectados por cuestiones de temperatura, por ejemplo, al separar el turbo del intercooler, como hemos visto en el Mercedes, que esto ha sido el huevo de Colón. Eso ha sido el huevo de Colón. Que lleva siendo huevo de Colón toda la vida, perdonadme. Sí. La temperatura, ¿no? Lo decían los de los turbos, ¿no? Como decían, los caballos vienen del calor, ¿no? Sí. O del frío, perdón. Claro. ¿No? Lleva siendo el huevo de Colón, bueno, en cualquier categoría, y más viviendo en un país como el nuestro. Fíjate, por ejemplo, este luchamos año, contra fijaros ello, ¿no? todos la importancia que ha vuelto a tomar con la recuperación de los motores sobrealimentados, el carburante. Con el motor atmosférico prácticamente los equipos habían desestimado investigar con nuevos carburantes y en cambio este año de repente hemos vuelto a escuchar el protagonismo de las gasolinas, Sí, Manuel. sí, sí. Algo que en el pasado existía. Siempre. ¿Eh? Sí, bueno. Pero durante un tiempo estuvo aparcado sí, esto. Sí, pero es que es importante también. Es muy importante. Yo, por ejemplo, toda la tecnología que se utiliza en Fórmula 1, a mí me gusta seguirla porque aprendes muchísimo. Y ves cómo de una cosa muy normal hay gente capaz de sacar algo extraordinario. Eso es lo que a mí me asombra. Sí, de sí, los porque no deja de ser ingenieros. un motor 1.6. Claro, es lo que me asombra de los ingenieros, cómo son capaces de llegar a donde llegan. Y en el tema de las gasolinas lo mismo. Y me parecería bien el tema de los neumáticos. A mí me gustaba cuando había guerras de neumáticos. O sea, cuando estaba también Michelin, estaban... Ahora, por ejemplo, es más fácil para los pilotos, quitando a Hamilton, que destroza los neumáticos, pero para el resto de la gente es como muy sencillo. Los neumáticos no se rompen, no se estropean casi. Y en cambio antes, cuando había diferentes marcas de neumáticos, se trabajaba mucho más el tema del neumático. Me viene muy bien lo que cuentas de los neumáticos. Están trabajando ya con la llanta 18, incluso con la llanta 19. Michelin, por ejemplo, está trabajando más con la 19 que Pirelli, que se está centrando en la 18. ¿Qué nos va a aportar esto, Hermenegildo? No lo veremos este año, pero tal vez sí en el 16. Yo creo que nada desde el punto de vista de prestaciones. Mucho al fabricante desde el punto de vista de desarrollo del neumático de competición habitual. Porque 18 y 19 pulgadas son las llantas utilizadas en competición, en turismos, etc. Pero en cuestión de prestaciones yo creo que no mucho más. Hay un problema con la llanta 18 y 19, que se habéis visto, claro, como el diámetro total no puede ser mucho mayor que el actual, pues... El efecto suspensión. Exacto. Entonces, el flanco del neumático de 18 pulgadas es así y el otro de 13 pulgadas es el doble. Y eso hace pues, que en una primera etapa la suspensión del coche que era el neumático no lo sea, o no sea tanto. Pero lo tienen bastante... Quiero decir, en Le Mans lo tienen bastante controlado. ¿No? O sea, pero que ya era hora también, ¿no? Es que llevábamos un Fórmula 1 con tecnología tal con las llantas de un Selex, ¿no? O no, un Selex ya tendría 14 pulgadas o 15, ¿no? Me parece un poco, ¿no? O sea, todavía con una llanta de un Mini de 13, ¿no? ¿Era? 13 pulgadas. Date cuenta, por ejemplo, cuando éramos pequeños y dibujábamos un Fórmula 1, ¿cómo empezábamos a dibujar un Fórmula 1? Por el neumático de atrás, ¿os acordáis? Siempre empezábamos haciendo el dibujo
con aquel monstruo que definía un poco lo que era un Fórmula 1 mucho más sexy que los actuales, por supuesto. Yo aprendí de Hermene hace unos años que los coches empiezan a diseñarse por los neumáticos. Sí. ¿Es verdad o no? Hablamos de ese tema hace tiempo. Hombre, lo que pasa es que ahora como ya nada más hay una marca Bueno, claro. y se adapta muy bien a los fabricantes. Pues, Bueno, Claro, pero, ahora sí, pero vamos, que es así, ¿no? pero el tema, o sea, yo cada día sé menos de este deporte y creo que estoy en una buena posición. O sea, me encuentro bien sabiendo cada vez menos. Pero el tema este de las presiones y de las temperaturas, quiero decir que después de todo lo que estamos hablando, de tecnología, de no sé qué, no sé cuál, al final, como no tengas la presión adecuada, en la temperatura adecuada, en tal, si es que al final dependes de una presión. O sea, como Hamilton, que tiene la mejor tecnología, ese día se levante mal el que le ha puesto la... o haya estado en las mantas más tiempo de la que toca, o se hayan equivocado por el... Ostras, tienes un problema, pero tienes un problema grave. O sea, no es un problema de que dices, bueno, es que lo controlo desde... No, es que no lo puedes controlar desde... Me gusta esa parte que todavía hay un poco, ¿no? Romántica. Sí, Que no sí. todo es 2 más 2, ¿no? Sí, De alguna... sí. Eso es, la Fórmula 1 era así en el pasado, Sí, de alguna sí. manera. Sí, claro. ¿Tiempos pretéritos fueron siempre mejores también en Fórmula 1, Manuel, o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, y si vamos preguntando a gente mayor que nosotros que ha visto, eran peligrosas las carreras. Nosotros podemos decir, es que yo echo de menos esto o echo de menos lo otro. Yo, por ejemplo, echo de menos las puzolanas. A mí no me gustan las salidas con asfalto. Díselo al señor Tilke. Bueno, claro, los tilcódromos. Los tilcódromos. Pero a mí me gusta que si un piloto comete un error y se sale, Que tenga que un se precio. salga, que se salga y se queda ahí, pues se ha quedado. O sea, y tenemos, ahora por ejemplo, hemos visto este año diferentes formas de pilotar, cómo entran los pilotos en las curvas y cómo salen. Y a mí me asombra, Hamilton es una bestia parda. O sea, cómo entra y cómo sale. No me extraña que se carguen los neumáticos así. En cambio, Pero pues, ya menos, ¿eh? Ya menos. ya menos, sí, pero todavía. O sea, como, Bueno, pero como sí. dice Miguel Ángel, es como no vaya todo perfecto con Hamilton, tiene un problema grave. En cambio, por ejemplo, Fernando es buenísimo en esto. De ahí sus resultados que ha tenido con un coche pues que no iba. Porque su forma de conducir permite tener... Compensar de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Él pone lo que no aporta Lo al que no coche. aporta el coche. Este año vamos a ver este margen de descongelación, el año que viene también, pero en un porcentaje de piezas menor. Lo que este año se va a permitir cambiar a los equipos, danos esperanzas, para que no tengamos una temporada, como decía Miguel Ángel, que yo no estoy de acuerdo, para mí fue divertida. ¿Esto puede ayudar a neutralizar esta diferencia de Mercedes? Pues puede ayudar, pero no creo. No será definitivo. Está muy por encima. Lo que tú explicabas antes de la diferencia, o sea, la separación, perdón, entre la turbina de admisión y los gases de escape del Mercedes, que hasta que no se vio materialmente, nadie se lo creía. Yo, en el Gran Premio de Cataluña, por ejemplo, a un comisario amigo le dije, mira, fíjate, porque estaba el Mercedes, en el box de Mercedes, y dije, fíjate a ver dónde tiene la turbina de admisión este tío. Porque es que lo tiene separado como 80 centímetros Es un mundo. aproximadamente, es una barbaridad. Eso en cuanto a Claro. temperaturas. Y además que te da pie a que el reconvertidor de energía mecánica, o en este caso la térmica, pues tenga mucho más espacio y más, pueda ser más grande. Entonces, por ejemplo, si lo que dan es la posibilidad de que se renueven las culatas o los pistones o algo así parecido, pero no se da para que cambie radicalmente el turbo, por ejemplo, pues estaremos igual. O sea, va a ser muy complicado el llegar a Mercedes porque Mercedes ha dado en la diana. ¿Y qué me decís de 5 unidades el año pasado, 4 este año, pendiente saber de qué pasa con ese reglamento finalmente, si mantendrán las 5, si se van a las 4 que habían dicho? ¿Qué os parece? ¿Esto es antitético con lo que es la Fórmula 1? Sí, lo es, pero a mí no me parece tan importante, de 4 a 5. No, veo Acuérdate el año pasado cómo llegaron muchos equipos. Ya, Llegaron muy así, ¿eh? Sí.
Sí, pero vamos, o sea, a mí me preocupa más lo que hemos hablado dentro de lo que hay este año, de que los motores, bueno, que los equipos puedan evolucionar sus coches, los motores. Todos excepto Honda. No, incluido Honda. O sea, eso es lo que más me preocupa. Aunque está Mercedes, está años luz, como ha explicado muy bien Hermene, los demás tienen que hacer algo. Tendrán que trabajar, tú lo sabrás mejor, en otros puntos si ahí no pueden. Pero tendrán que trabajar para hacer sacar más rendimiento a sus motores, y lo van a hacer. Tendremos otro año de dominio Mercedes, sin duda, que es el 2015. ¿Tan bestia como el 2014? No, tan bestia no, pero suficiente. Suficiente. Veremos casi las carreras que decía Miguel Ángel, pero va a estar dominando, está claro que va a dominar, pero los otros se van a acercar, y entre los otros puede haber 3 o 4 equipos muy buenos que nos van a dar espectáculo. Honda, además de ese hándicap que comentábamos, teórico, a no ser que finalmente abran la mano y también les permita, y que entiendo que esto va a pasar por lo que veamos en los test, que insistimos, arrancan este fin de semana en el circuito de Jerez, ahí estaremos en Movistar Televisión, por supuesto que sí. Si el motor Honda va bien, a lo mejor no les dejan tocar mucha cosa. Si no va bien, ya veremos qué sucede. A lo mejor les dejan tocar algo más, ¿no? Esa aleatoriedad, ¿verdad? Yo creo que es muy perjudicial para la Fórmula 1. Para la credibilidad del campeonato. Claro. Si está en función de a ver qué le parece al señor Eccleston o quien decida cómo equilibrar los motores y los coches en general, es que no debe ser. Hay un reglamento técnico y cada uno se tiene que adaptar. Sí, pero si el reglamento es tan ambiguo como para, como hemos dicho al empezar la tertulia, permitir no homologar los motores hasta final de año... Más que ambiguo, yo creo que se ha dejado abiertito un poquito para que poder meter... Para que hubiera un resquicio allí, una puerta de escape por si acaso, ¿no? De todas maneras, una cosa que quería apuntar es la fuerza aerodinámica. O sea, cuando el reglamento nuevo introdujo 2 cosas importantísimas. Primero, la altura del morro respecto a la posición de piernas del piloto, que ha tenido que bajar sustancialmente, como sabes. Entonces, ahí el flujo del aire por debajo del monoplaza se ha visto absolutamente coartado. Y luego, además, el ala delantera, como ya sabemos, ha disminuido 150 milímetros, 7,5 por cada lado. O sea, una barbaridad, a efectos por seguridad también, para que no se pudieran enganchar sobresaliendo de los neumáticos. Vale, todo eso está muy bien. Eso ha traído también coches más lentos. Claro. Entonces, es que ha habido un momento en la historia de la Fórmula 1 que los coches daban 2.500 kilos de downforce. 2.500 kilos en un momento determinado a una cierta velocidad. Y sin embargo, en este momento están sobre los 1.500. O sea, y respecto al año pasado, estos están todavía peor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en el momento en que se le den un poquito más de potencia a los motores, hay que permitirles otro tipo de aerodinámica, porque si no los coches no pasan por la curva, ¿no? Y entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio, yo creo, en permitir más aerodinámica, ¿por qué no? Y aumentar la potencia que se está hablando. ¿A una costa de perder opciones de adelantamiento? Más aerodinámica puede que... No, pero yo creo que no afectaría. Es decir, al final vas a tener esa carga, la vas a seguir teniendo, pero para mí lo que me parece un invento definitivo en cuanto a deporte se refiere es el DRS. O sea, esto lo bajas y el coche ¡pam! ¿A ti te gusta? A mí me gusta porque yo veo las carreras de Fórmula 1 por la televisión. ¿Pero no te parece algo muy artificial esto? Sí. Y muy antinatura. Pero también es cierto que estar detrás de una persona, piloto, coche, que sea más lento que tú y que no le puedas pasar... Por efecto la aerodinámica, entre otras cosas. Es difícil. Es que se ha hablado mucho también de que la aerodinámica, el downforce, impedía el paso de los coches, y tampoco es exactamente así. O sea, las turbulencias que crea un coche muy aerodinámico, efectivamente, son mucho mayores que otros. Pero, sin embargo, se podría reglamentar de tal manera, con DRS o parecidos, de tal forma que efectivamente no fuera tan perjudicial. Pero, desde luego, aumentar la aerodinámica, y sobre todo si vamos a los motores de 1000 caballos, ¿o no? Claro. Yo, desde luego, sería partidarísimo de
de ir a los motores de 1000 caballos como Dios manda. Sí. Si no, esto no es Fórmula 1, esto es una categoría de segunda. Para terminar con el tema Honda, estoy muy de acuerdo en lo que dices. Para terminar con el tema Honda, lo que iba es que pues Ferrari va a suministrar motores a varios equipos, Renault también, Mercedes también, pero en cambio Honda solo va a suministrar motores a McLaren. ¿Esto en cuanto a la recolección de información puede ser un hándicap grave, Hermes? Yo creo que es un hándicap. Renault sí tenía la supremacía el año pasado de los motores, era porque tenía 3 o 4 escuderías, no me acuerdo bien. Entonces la información que todos los ingenieros que estaban con cada uno de los equipos recogían era fundamental. Pero mira que Red Bull el año pasado contaba con un Toro Rosso con el motor Renault que antes había llevado Ferrari y ya viste cómo le fueron las cosas. Bueno, es que Renault ha metido la pata con perdón para Renault, total y absolutamente. O sea, con el motor V6, además que ha habido un flujo de ingenieros de Renault que se han ido a Mercedes. Concretamente yo conozco 2. Entonces, esos 2 pues se han ido allí a Inglaterra y están desarrollando todo lo que ya tenía Renault hace un par de años, lo han estado introduciendo ahí. O sea, ha sido una metedura de pata muy grande. Bueno, pero desde este punto de vista hay que ser optimistas porque Jock Clear dicen que se va de Mercedes a Ferrari. Manuel, dame esperanzas también, ¿no? No, yo no sé, Ferrari es una incógnita tan incógnita como Honda y McLaren, ¿eh? ¿Pero van a levantar cabeza o no? Ahora que han fichado aquí... Yo creo más en Honda. No ¿Crees más en Honda que en Ferrari? Sí, les veo como más centrados desde hace tiempo y sabiendo mejor por dónde ir. Ferrari da la impresión, por las noticias que vamos leyendo, que vamos teniendo, que cada 15 días hace un nuevo fichaje porque el que tenía no parece que va bien. Y entonces, no sé, parece que van improvisando un poco más sobre la marcha. No sé qué decir. Como tú dices, esperemos dentro de muy poco tiempo que empiecen el domingo los test de Jerez y entonces veremos algo más. Aunque tampoco hay que fiarse mucho de los test como... Yo creo que Ferrari tiene un problema congénito y es la falta de organización y el carácter, la idiosincrasia del italiano. Yo lo siento, pero... Hablaríamos, y seguro que esto daría para mucho. La semana pasada en nuestro distrito GP hablamos precisamente de esa idiosincrasia de Ferrari. Y si ahora abrimos esta lata, nos dan las uvas aquí en esta tertulia. Yo te digo una cosa, hemos hablado mucho de motores, pero si Red Bull ha sido lo que ha sido los últimos años, no ha sido por un motor espectacular. Una grandísima aerodinamica. Esperemos, pues por darte una esperanza, ¿eh? O sea, no es que confíe yo en ello, pero esperemos que vengan por ahí. Pues está muy bien lo que nos apuntas porque nos da pie, eso sí, para una próxima tertulia. Vamos a hablar de aerodinámica y si os apetece y os lo habéis pasado bien hoy, os invitamos a volver a nuestro distrito GP otro día para hablar específicamente de aerodinámica. Hoy hemos hablado mucho de motores. Y hay mucho que decir de la aerodinámica. Por supuesto que sí. Lo dejamos aquí. Final de este distrito GP. Nos aguardan los test en Jerez este fin de semana, como ya sabéis. Primera tanda de entrenamientos de pretemporada. Ahí estará Movistar Televisión y de momento lo que hasta ahora forma parte del ámbito de la especulación. Estoy de acuerdo con lo que dice Manuel Vega. Estos test no nos van a descubrir grandes cosas, pero algo sí que nos van a aportar. Por supuesto que sí. Hermenegildo Bailos, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Miguel Ángel de Castro, repite siempre que quieras, esta es tu casa. Cada vez que me llamáis. Don Manuel Vega, un placer, José como Luis, siempre. Como siempre, muchas gracias. A todos vosotros, gracias por acompañarnos. Termina aquí Distrito GP, nos espera el primer test del año. ¿Qué ganas tenemos en el circuito de Jerez de la Frontera?